¿Han visto algo extraño de lo que nunca hayan escuchado, pero que aseguran no se lo imaginaron, y aunque lo hayan contado no les han creído? El día de hoy tenemos una entrega peculiar, así como los relatos que escucharemos esta noche. La cita del día de hoy nos trajo a una recopilación de puras experiencias enviadas por ustedes, claro, cada vez más nos hacen llegar y que me di cuenta que este tipo de temas ameritaba su propia entrega. Hoy tenemos puros encuentros tan raros, bizarros, cosas que se llegan a salir un poco de lo que escuchamos regularmente por acá. Imagínense entonces si nos han llegado a contar esto, cuántas cosas han pasado y nadie las ha relatado. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y comenzamos en Chiapas, México. Una persona que solo nos pidió llamarle Ramiro, esta noche nos cuenta esto. Aún a día de hoy trabajo en una reserva natural que es usada durante el día, hacer ejercicio, senderismo, y se cierra al caer la tarde y noche. Es difícil poder cuidar las veredas y los senderos porque de accidentes ha habido muchos. Y estando por acá, la verdad es que nunca nos ha pasado nada sobrenatural o temas por el estilo. Contaban una que otra cosa, que nunca iban más allá de que en la caseta nos llegaban a mover cosas del lugar y ya. Pero como ya tengo 8 años trabajando aquí, no solo yo, sino mis compañeros de otras áreas, sabemos y tenemos la idea de qué tipo de cosas se pueden ver aquí o no, por allá más adentro en los cerros. Por ello es que les hago llegar mi relato, porque vimos algo que no sabemos qué fue a ciencia cierta. Mi puesto es de cuidador de aquí, de la reserva. Por lo extensa que es, debemos estar al menos 2 compañeros aquí en la caseta. Y verán, si no menciono exactamente en dónde estoy, es porque el morbo atrae a personas que luego, por las horas, por meterse a escondidas que no es difícil, les soy honesto, tienen accidentes y esto complica todo el asunto por acá. Lo que les quiero contar diría que comenzó hace 1 año, desde que les estoy escribiendo. Fue una noche cuando hacía mi rondín. Había ya muy poca luz del sol, y aunque sabíamos que ya no debería haber nadie por ahí, igualmente por protocolo dábamos una vuelta aprovechando la poca luz del sol, y como ya iba de regreso es que estaba oscureciendo. Iba solo, de camino, yo creo que me quedaban como unos 5 minutos. Caminaba por un sendero de pura naturaleza y el camino marcado, cuando por radio le pregunto a un gran amigo mío, compañero de la reserva, que si podía poner a calentar unos tacos que nos llevó otro compañero. Cenábamos más o menos a esa hora. Me dice que sí, pero antes de cortar, me pregunta que si dije algo más. Le digo que no, y luego cuando le respondí, él me empieza a preguntar que qué le dije. Le digo que no había dicho nada. Y me dice por el radio que no me entiende, que se estaba cortando la señal. Esta radio servía sin problema a mucha distancia ahí en el cerro. No estaba nublado. Cualquier cosa que pudieran pensar que interfiriera aunque sea un poco en la señal de estas radios que normalmente nunca nos ocurría esto. Y sigo intentando decirle que no decía nada. Yo a él lo escuchaba perfectamente, porque me decía que ahí me esperaba en la caseta, que no me podía entender porque se oía muy distorsionado de mi lado. Me cuelgo de nuevo la radio en la cintura y en eso que levanto la vista veo encima de un árbol. No sé cómo describírselos bien. Era una persona, pero su cuerpo, el torso, parte de los brazos también. Diría que era alguien con la forma no de un tronco como tal, porque no era el tronco de un árbol, pero es lo más cercano a como podría decir que se veía. Estaba parado sobre una rama de uno de estos árboles que tienen ramas gruesas y que pueden hacer como un tipo de puente, desconozco la especie, y estaba sujetado como de un solo brazo al tronco principal de este árbol. ¿Cómo puedo decir que era esa cosa?
Se veía con esta descripción que les digo y era, a pesar de que ya estaba oscuro, de noche, muy claro, de toda la piel. No parecía que llevara alguna prenda. Toda esta persona o criatura parecía tener este tipo de textura y color, y de pronto solo camina hacia el árbol, quitándose de encima de la rama, y se pierde. No escuché nada más como para asegurarles que esa cosa bajaba o subía por el resto del árbol, si lo estaba trepando o no. Solo se perdió. Corrí directo a la caseta. No sabía qué había visto, pero algo bueno ni de chiste. Llego con mi compañero y al instante me pregunta que qué tenía. Le cuento, un poco con duda de si en verdad esa cosa fue real, porque ya me estaba escuchando yo mismo describiendo a esta cosa. Y para mi sorpresa, mi compañero me dijo que me creía, que al menos él nunca había visto algo parecido, pero que no era la primera vez que le contaban ahí mismo haber visto a un ser con esa descripción, muy parecida a la que yo le di. Me contó que un guardia de la mañana, en una ocasión que no había gente porque estaba lloviendo muy fuerte, él había ido a un tipo de bodega que teníamos más adelante. Se guardaba de todo ahí. Iba por unas mangueras, varias piezas para reparar una fuga. Y cuando sale de la bodega, se dio cuenta de que olvidó unos empaques, un adaptador de brida, algo así. Y ve que al lado de ese cuarto estaba parado algo que le contó. Describió como si fuera un hombre, hecho de tronco, gris, muy claro. No tenía cara, pero era una persona, decía. Solo estaba ahí, quieto. Este guardia también corrió de regreso. En verdad, nadie más que ellos fue ese día a la reserva, pero pues tampoco supieron qué fue aquello. Si me lo preguntan, no tengo idea de qué habrá sido. Hemos dado 1000 vueltas por aquí y no ha regresado, o a lo mejor ya no se ha dejado ver. Ramiro terminó su relato, invitándolos a comentar si alguien ha visto algo similar o ha escuchado algo de este ser. ¿Alguna vez ha visto algo que sienta que le falten palabras para describirnos lo que fue? Cuéntenos en lo que Frank Arteaga, desde Coahuila, México, nos cuenta lo siguiente. Viví un par de años en Estados Unidos. Un tío que residía por allá me consiguió un trabajo que consistía en realizar fumigaciones. Y como ya no vivo por allá, mi tío se mudó a otro estado. Puedo comentarles de un servicio al que fuimos a una casa de 2 pisos, en Missouri, justo en la ciudad de Joplin, en la avenida Wall. La casa, por obvias razones, no la puedo comentar. Llegamos a la casa de un par de adultos mayores. Debo decir que en todo momento fueron unas excelentes personas con nosotros. Habían dado con nosotros porque un amigo de los señores recomendó a mi tío, y como eran buenos amigos, tanto el señor con ese conocido y mi tío con ese mismo conocido, dijo que podían dejarnos sin problema las llaves el tiempo que necesitáramos. Ya regresarían cuando nosotros les indicáramos. En ningún momento ellos nos dieron alguna indicación especial. Nunca nos dijeron de alguna habitación a la que no pudiéramos entrar. Esta casa tenía 2 pisos y un sótano. Lo íbamos a trabajar absolutamente todo, principalmente centrándonos en el sótano y el primer piso, ya que era donde más tenían problemas de cucarachas. Revisamos el segundo piso aún así, pero de verdad no encontramos ni siquiera en el baño alguna cucaracha. Lo trabajamos, por supuesto. Cuando bajamos al sótano, este era un cuarto mediano. Tenía unas pequeñas ventanitas de las típicas de los sótanos, donde si la dejan abierta, un gato entra sin problema. Por lo que cuando movimos una lavadora, la secadora y después un estante con cosas para la lavandería, ahí vimos que de una parte de la pared estaban saliendo las cucarachas. Habíamos empezado a fumigar en otro rincón, cuando vimos que de ahí salían muchas, entraban otras, ya desorientadas, cayendo algunas.
entonces podría ser que hubiera un nido detrás de esa pared. Quizás era una de estas huecas donde hubiera alguna abertura, y ahí tenían pues un desastre, ¿no? Los nidos. Cosa extraña porque la pared estaba toda de corrido, plana. Si no fuera por las cucarachas, no nos hubiéramos dado cuenta de que solo en esa parte de la pared había una pequeña ranura, como una separación entre la pared y el suelo. Volteamos al resto de las 4 paredes y no parecía haber algo similar. Las cucarachas solo iban a esa dirección. Mi tío me dice que debemos asomarnos. Nos aseguramos de esto que les comento, lo que hicimos, y luego nos acercamos a esa pared. Lo primero que debemos hacer es darle unos golpecitos para ver de qué material está hecha la pared, si era igual al resto de la casa, de madera, pero si sonaba o se sentía diferente, quería decir que estaba hueca a nivel de que ahí podrían estar almacenadas un montón de cucarachas, nidos y nidos. Entonces empezamos ahí a darle golpecitos, y sí, sonaba hueca. Mi tío pegó el oído a la pared, le dio unos toques con más fuerza y me voltea a ver con los ojos así abiertos. ¿Qué fue, tío? ¿Qué escuchó? Le pregunté. A ver, Frank, ayúdame. Vamos a ver si esto es una puerta o algo porque le das así con la mano y mira, acércate. Se escucha mucho eco. Hago lo que dijo mi tío. Le di con un poquito más de fuerza y sí, sonaba que el sonido del golpe rebotaba hasta más para atrás, como si ahí hubiera un cuarto. Bueno, oíamos poco ya que traíamos esta protección para la cabeza por el insecticida. Y él empieza a empujar despacio a la pared con ambas manos y que se nos cae hacia atrás. Nos dimos cuenta de que esa pared estaba no pintada, sino que parecía que todo era como un papel tapiz. A decir verdad, muy bueno, porque sí creímos que era pintura cuando no. El papel tapiz se rompió con la forma del pedazo de pared que se cayó. Y esa pared era de una madera más blanda que el resto, solo que cuando volteamos hacia el interior, había una habitación vacía completamente, de muebles al menos, porque de cucarachas estaba repleta, infestada. Tenía las paredes grises, se veían las tuberías en las esquinas del techo. Parecía que ya estaban oxidadas, como si no fueran parte de esa casa. Y al medio, esto me cuesta escribirlo y que no se me vaya algún detalle, porque había una estatua o figura. Esta cosa o figura se veía como lo más parecido que se me ocurre es que parecía una mantis, un insecto de estos verdes pero a la vez con el cuerpo de una persona, más bien una persona mezclada como con un simio, más parecía la complexión y forma de un simio, pero más erguido que uno. Les digo, era una cosa demasiado extraña. Pero eso sí, la cabeza no era tal cual como la de una mantis. Era muy parecida solamente, como de color naranja claro. Unos ojos más o menos como los de este insecto, pero un poco más cuadrados y no tan separados. Trato de ponerlo en palabras, aunque suene complicado de imaginarla. Y las manos o patas, al menos las de arriba, parecían estas sí, como las de una mantis, casi como pinzas. El torso y las piernas era lo que asemejaba a una especie de simio, naranja también pero mucho más oscuro, acercándose al marrón. Y en la punta de estas pinzas, color naranja aún más claras que el resto, tenían no solo en las puntas manchadas de eso, sino escurriendo este líquido rojo que tenemos en el cuerpo. Todo esto que vimos fue en cuestión de segundos, se los juro. Volteamos al piso y vimos que había como un pequeño charco, justo debajo de las garras de esta cosa, estatua, que viéndola bien, no parecía ser solamente como una estatua, sino alguna figura hecha por una persona muy dedicada a esto, porque tenía pelo cortito en la mayor parte del torso. No estaba colocada sobre alguna base. Estaba parada,
Y fácil, yo creo que sí llegaba a los 2 metros de alto, o un poco más. Como los ojos parecían los de una mosca, pero medio cuadrados. No estaba seguro si aquello habrá tenido alguna cámara para no sé qué fin, pero sentías que esa cosa te veía. Igual quítenle el hecho de que aquello habrá tenido algún tipo de conciencia o dispositivo adentro. Vamos a dejarlo afuera, todo eso. Aún así, ¿por qué tendría ese líquido en las patas? Las cucarachas, la mayoría, estaban amontonadas ahí. Y sí era eso que pensamos. Se veía igual. De animal o persona no tenemos idea. Fumigamos rápido cerca de aquella cosa. No lo he mencionado en todo este rato, pero ahí, en ese cuarto, es donde hemos visto la mayor concentración de cucarachas de nuestra vida. Era una barbaridad. Pensábamos también en si limpiar esos animales o no, de esa zona nada más. Pero mi tío, por más que siempre hacía las cosas lo más derecho posible, ahora me dijo que deberíamos tratar de hacer como si jamás nos hubiéramos encontrado ese cuarto. Los dueños no nos mencionaron nada y no sabíamos qué tipo de cosa significaba aquello que encontramos ahí. Total, ya habíamos encontrado el nido y la infestación. Yo, pues lo obedecí. Levantamos esa madera como pudimos. El papel tapiz a primera vista era obvio que se había roto, pero afortunadamente la estantería que movimos hace un rato cubría esa entrada, por lo que acomodamos todo como pudimos. Y sí, estaba algo disimulado el tema del papel tapiz y la pared, por lo que terminamos ese día con todo. Luego de un rato llegaron los dueños, nos pagaron ya por completo. Y nunca hicieron algo sospechoso, no dijeron nada al respecto de aquel cuarto, porque hasta nos preguntaron que si habíamos encontrado en dónde se estaban reproduciendo. Y les dijimos que abajo, solo eso, que ya habíamos limpiado el sótano, tanto como el primer piso y la cocina, la segunda planta, ya habiendo pasado el rato que les pedimos, y nos fuimos. En esos días esperábamos que le llamaran a mi tío para el tema de ese cuarto, pero jamás llamaron, tanto para trabajar ahí, para preguntarnos de la pared que les rompimos por error, y nosotros estábamos dispuestos a pagar por aquello que hicimos, si nos decían algo. Sin embargo, sentimos que no debíamos mencionarlo de inicio, porque les juro que ver a aquella cosa nos hizo sentir que no debíamos haber encontrado ese cuarto, menos lo que tenían ahí. Y también consideramos la posibilidad de que quizás los dueños no tenían ni idea de lo que tenían debajo de los pies detrás de esa pared, lo que nos tenía con muchísimas preguntas, sobre todo el por qué aquella cosa tenía ese líquido en las patas, al parecer fresco. Este tipo de encuentros, ¿a qué naturaleza podríamos adjudicarlo? ¿A algún tipo de culto? ¿Un ser que solamente para algunas personas que lo tienen ahí está vivo? Con esta pregunta me refiero a que, por ejemplo, por más que nosotros no creamos o veamos las cosas como nos las pueden llegar a plantear, recuerde que hay personas que sí, que por 1001 razones aquello tiene vida. La tenga o no, puede que venga de creencias, de prácticas extrañas, y eso, independientemente si creamos o no en seres que otra gente sí, no quita lo aterrador de lo que sí podemos ver. ¿Complicado? Yo lo sé, lo entiendo. Cuéntenos usted lo que piense, en lo que Erika, desde la Ciudad de México, esta noche nos comparte su historia. La historia que les voy a contar ocurrió el día 1 de agosto del año 2014. Recuerdo perfectamente la fecha porque aún tengo el recuerdo de una fiesta a la que fui con mi mamá. Mi madre se desempeña como trabajadora social de una escuela secundaria. Es por eso que constantemente era y es invitada a las fiestas de 15 años de las alumnas que la aprecian y la quieren mucho. Ella me invitó ese día a una fiesta de estas, ya que no había quien más pudiera acompañarla. La fiesta era cercana a mi casa. Yo en ese entonces tenía casi 8 meses de embarazo de mi primera y única hija.
La fiesta fue muy bonita. Nos divertimos mucho platicando, conviviendo con las demás, y ahora debo aclarar que ni mi mamá ni yo solemos tomar. Ella por cuestiones de salud y yo porque estaba embarazada. Después de que partieron el pastel, decidimos retirarnos porque ya era muy tarde. Aunque este tema no nos preocupaba tanto porque estábamos muy cerca de la casa. Salimos de la fiesta, muy animadas mi madre y yo, platicando de todo lo que había pasado esa noche. Nos fuimos caminando por la calle, ya que estábamos como a 5 minutos a pie. Eran pasadas las 12 de la noche. El barrio por acá, la verdad es que sí es peligroso, pero tenemos toda la vida aquí y los vecinos nos conocemos desde hace décadas, así que nos sentíamos seguras al menos por eso, y las cuadras estaban vacías a esa hora. Hay una parte de la calle en que se divide en tres. Nuestra casa estaba por la calle de en medio, y justo cuando llegamos a la parte donde convergen las tres calles, en la de al lado derecho, había justo a la mitad de la calle, aproximadamente a 50 metros, una cosa. Le llamo de esta manera porque realmente no sé lo que era. Nunca había visto algo así. Parecía una especie de gorila, pero uno muy grande. Tal vez si medía como 2 metros de alto. Era a lo poco que veíamos, de color café, con un pelaje muy abundante. De ahí en más no podía ver algún otro detalle porque estaba oscuro, pero la luz de un poste cercano me permitió ver esto que les digo. Yo estudié psicología. Me considero una mujer de ciencia y soy consciente de lo poderosa que es nuestra mente para crear imágenes así, cosas que no están ahí. Sin embargo, mi madre, con la misma cara de desconcierto que la mía, me volteó a ver y yo le pregunté, ¿qué es esa cosa? Ella me respondió, no sé, pero parece una persona peluda y amonada. Ella lo dijo con esas palabras, porque en verdad estaba en una pose poco común, como suelen sentarse los gorilas, y sus manos parecían apoyarse en el piso. Es por eso que notaba que sus brazos eran más largos que el resto de su cuerpo. La verdad, al inicio no me dio tanto miedo, me dio curiosidad más que nada, y me quise acercar para verlo mejor, pero de pronto pensé en mi hija, y sentí que no debía ponerla en peligro. Sin decir más, tomé a mi madre de la mano y nos fuimos rápidamente hacia la casa. Por suerte, apenas eran unos metros. Esa noche no podía dormir. Me la pasé pensando en los detalles de aquella cosa, tratando de encontrar alguna razón lógica que le pudiera dar esa apariencia a alguien o algo. ¿Animales así por acá? Claro que no. Han pasado casi 12 años desde aquel suceso, y aún no me deja en paz la incertidumbre de saber qué era esa cosa. Siempre tuve la sensación de que lo que vimos esa noche a mitad de la calle, mi mamá y yo, era algo que no pertenece a lo que conocemos por ahora, porque sí, lo describo como un gorila, pero yo sé que no era eso, porque entre más lo veíamos, más se alejaba de eso. Estas dos historias pasadas decidí dejarlas una seguida de la otra para notar esas similitudes en lo que vieron estas personas, pero que aún así llega un punto donde ambas criaturas o seres se separan del parecido y siguen sin ser algo que podamos explicarnos por ahora. Ahora, sin salir de la Ciudad de México, Danalisa nos cuenta lo siguiente. Esto ocurrió sobre Avenida Tláhuac, en el cruce con una calle de nombre Vaqueros. Yo trabajaba en una fábrica de lápices y colores que ya no está por el lugar. Los sábados la salida era a las 7 de la noche. En aquel entonces andaba saliendo con un compañero de ahí, del trabajo, al que voy a llamar Juan. Esa noche iríamos a una fiesta en casa de otra compañera, pero Juan dijo que antes iría a cambiarse y bañarse, por lo que me pidió que lo esperara en esa esquina, la de Vaqueros y Tláhuac, y que en media hora pasaría por mí. A él le gustaba mucho vestirse de negro, a veces traía capuchas encima, aún con calor y todo.
Salimos y él se fue para su casa, que no quedaba muy lejos de ahí, y yo me fui a la esquina donde quedamos. Cerca del lugar se llevaba a cabo un evento en un centro de espectáculos que tampoco existe hoy. El Rayo se llamaba. Pasaban ya de las 7:30 y Juan no aparecía. Yo no estaba desesperada aún. Dieron las 8 de la noche y ahora sí ya me estaba molestando. Al dar las 8:15 estaba peor, pero dieron las 8:30 y nada. Y por esa avenida ya casi no pasaban personas. Incluso el camión que yo tomaba para ir a mi colonia había dejado ya de pasar, o al menos tenía mucho que no pasaba por ahí. Y comencé a caminar de un lado para otro, muy enojada, y en todo eso noté que al otro lado de la avenida había un hombre joven sentado en el escalón de un local ya cerrado. Por su vestimenta completamente blanca, imaginé que era un estudiante de medicina. Playera de manga corta, pantalón y tenis blancos también, aunque sin mochila. No había nadie más de ese lado. Continué caminando, dando vueltas, y al volver la mirada hacia ese punto, ahora ese muchacho estaba de pie, pero en la orilla de la banqueta, con las manos en los bolsillos, y miraba hacia ambos lados de Tláhuac. Pues al ver cuál llega primero, la tuya o el mío, pensé yo, imaginando que estaba esperando a su novia. Eran las 8:45 ya, y aún después de tantos años, no sé qué me hizo dirigirme hacia donde estaba él. Pasé frente al salón de eventos, la fiesta seguía allá adentro, y crucé la avenida, que por ese tiempo tenía nulo alumbrado público, y un angosto camellón con arbustos secos, el que dividía la avenida. No quise pasar por la banqueta, así que lo hice por debajo de la misma. Pasé frente a él, quien seguía de pie, con las manos en los bolsillos. Nos miramos por unos breves segundos. Era joven, no más de 30, moreno. Seguí caminando, y de entre los arbustos, los secos del camellón, salió una figura humanoide, color negra. La silueta parecía la de un monje, dirigiéndose hacia mí. Lo único que se me ocurrió en ese momento, por cómo se vestía a veces Juan, fue: «Ay, hijo de quién sabe quién, estuviste escondido todo este tiempo para reírte de mí». Eso fue lo que dije por dentro, creyendo que era Juan, jugándome una broma y que por fin salía de estar escondido cuando vio que ya me iba para mi casa. Pero esta figura, al salir de ahí y venir hacia mí, no hacía el típico movimiento que uno hace al caminar. Parecía levitar o venir volando. Todavía me hice la ofendida y continué caminando por debajo de la acera, sin detenerme, a pesar de que eso me iba siguiendo. Entonces, estando a un carril de distancia, un coche lo arrolló y pude escuchar claramente el crujir de los huesos cuando pasaron por encima de él. Entonces ahora sí, volteé y vi eso tendido en el suelo. Era una mancha oscura en el pavimento que todavía conservaba la figura de una persona, la silueta. Después vi que el auto se alejó como si nada, que iba para la avenida Ermita Iztapalapa. Para ese momento, el joven de blanco ya caminaba también hacia nosotros, pero lo hizo por debajo de la acera, como yo. «¿Qué hacemos?», le pregunté, aunque ya sabía que debíamos llamar a emergencias, pero yo, por los años, no tenía una tarjeta telefónica para hacerlo. «No hay problema», me dijo con una voz muy tranquila, sin detenerse siquiera a ver al herido, pasando a un lado de mí y de él. Yo le decía que debíamos llamar a una ambulancia y él me interrumpió. «No hay problema, no hay problema», repitió aquello sin detenerse. Y se fue. Yo me quedé muda ante su falta de empatía, y en ese momento otro auto le pasó por encima y volvieron a escucharse los huesos crujiendo debajo del auto. Yo me volteé del susto, llevándome las manos a la cabeza. No lo podía creer, aquel sonido tardé tanto para quitármelo de la mente. Y ese auto también siguió como si nada. El muchacho, por más que iba un poco lejos, no volteó, aunque estoy segura que también lo escuchó. Volví a ver el suelo y eso, había quedado con todo torcido,
Sin siquiera ver si venía otro vehículo, me acerqué para ver si era Juan. No lo creía, pero una parte de mí pensaba lo peor. La cabeza, cubierta con la capucha, estaba de lado. Estiré una mano con la intención de voltearlo para verlo bien, pero no lo hice. Me invadió el miedo de que pasara alguien y creyera que yo le había hecho eso. Entonces regresé corriendo al lugar donde esperaba a Juan y me escondí detrás de un puesto de tortas para ver qué ocurría. Algo de todo eso no era normal. Algo no me dejaba pensar que se trataba de una persona. No tardó casi nada en pasar una patrulla y se estacionó a pocos metros de distancia. Ahí vi claramente cómo un policía bajó de la unidad y se acercó a eso. Regresó a la patrulla, habló por radio, no sé qué dijo, y fue que encendió la torreta de luz para después sacar un trapo rojo y desviar a los pocos autos que pasaban por ahí. Por estar escondida, nunca me vieron. Yo me fui corriendo por una calle paralela a Tláhuac. Tomé un camión a casa de una amiga y al llegar, no sé si por el espanto o del remordimiento, me puse a tomar. En mi mente no entendía qué había sido aquello con esa forma, por qué volaba, y otra parte de mí creía que era Juan, quien había fallecido esa noche. El lunes, antes de entrar a la planta, pasé por el mismo lugar, esperando encontrar rastros de líquido rojo, una cruz, cualquier cosa, pero nada. A metros de ahí había unos huelguistas esa mañana, y fui a preguntarles si la noche del sábado había ocurrido algún accidente. Me dijeron que no, y yo no quería ni entrar a la planta. Imaginaba que ya todos sabían de que Juan había fallecido, pero todos estaban como siempre. En eso veo a Juanito, bien quitado de la pena en su máquina, trabajando normalmente. Me vio, apagó la máquina para ir a disculparse por haberme dejado esperando, que nunca llegó. Eso ya es otro tema. Terminamos. Sin embargo, yo aún sigo sin entender qué pasó esa noche. ¿Quiénes eran esas dos personas que vi? ¿O qué? Porque ni uno de los autos pareció darse cuenta de lo que hicieron. ¿Y por qué los policías sí? ¿Ha tenido algún encuentro bizarro, sin explicaciones o que crea que pertenezca a otro campo de lo sobrenatural? Cuéntenos y por favor, si este video le gustó, apóyenos con su me gusta. Esto no se imaginan cuánto nos ayuda. El canal se sigue recomendando, posicionándonos y así podemos seguir creando contenido para ustedes. De antemano, muchísimas gracias. Y ahora, si usted nos escribe su historia, será como siempre un placer conocerla y contarla por aquí. No olvide seguirnos en las redes sociales que como siempre se las dejo aquí en el primer comentario o en el comentario fijado. Por allá puede escribirnos sus historias, sus relatos y estar al pendiente de todo el contenido que compartimos por allá, que diario actualizamos. Muchísimas gracias de antemano. Ahora sí, sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Y el último en salir, por favor, apaguen las luces y cierren las puertas del mausoleo. Buenas noches.